Un guiño a la vida, con Ingrid Antolino y Cristina Cortés. Bienvenidos a Un guiño a la vida. Hoy estamos aquí con Guillermo Fernández, mi colaborador. Hola, Guillermo. Hola, buenas. Y como invitado, Xavi Vaquero Isart. Hola, Xavi. Hola. Él nos va a hablar de terapia sistémica y constelaciones, pero me gustaría un poquito que nos hablara personalmente cómo llegó a ser constelador y hacer esos talleres. Vale, pues, bueno, se podría tirarme un poco hacia atrás, quizás 12 años, más o menos, que antes de la crisis económica. Trabajaba de delineante y a raíz de, pues eso, de una crisis existencial, podríamos decir, pues dejé de trabajar y empecé pues a simplemente dejarme sentir a ver qué quería hacer con mi vida, como sintiendo que lo que había hecho pues no me llenaba. Y entonces, bueno, pues gracias a un amigo que me hizo un comentario como, como lo que te gusta trabajar, pues, hablar con las personas, ¿qué estás haciendo trabajando, dibujando casas, ¿no? Y entonces esa frase me ayudó a ver que me había equivocado, ¿no? Que no tenía que trabajar tanto dibujando casas o con ordenadores, sino que quería trabajar con personas, ¿no? ¿Y en qué momento sentiste esa equivocación? Bueno, ¿no te sentías a gusto? ¿El momento que pasaste de crisis fue un sufrimiento personal? ¿Fue una incomodidad con lo que estabas trabajando? ¿Fue por la crisis? Sí, después como recapitulando sí que me di cuenta que lo que yo pensaba que estaba cansado de hacer ese trabajo en ese sitio, no realmente pues no era así, ¿no? Sino que simplemente sentía como pues, insatisfacción, ¿no? Como un vacío que hablamos a veces, ¿no? De algo que no, por mucho que hagas, pues no acabas de llenar, ¿no? Y sí, era una sensación como de vacío. ¿Y qué edad tenías? Creo que 30 o 31, por ahí. Entonces, 42, pues hace como 12 años. Entonces, ¿era un trabajo fijo lo que tenías? Sí. Bien, pagado bien. Sí. De hecho, llevaba 16 años trabajando en la misma empresa, con la que tengo, con la persona, pues el arquitecto, muy buena relación. Pero, pues eso, sentía como que había alcanzado pues un techo y que no era lo que quería, ¿no? Y poco a poco, ¿cómo fuiste? ¿Cómo le dijiste al jefe? Mira, no me siento pleno. ¿Cómo fue la transición, no? Pues mira, otro amigo, a mí me va muy bien las conversaciones con los amigos, ¿no? Porque pues me hacen de reflejo, ¿no? Y otro amigo me dijo, ¿no? Pues para observar este vacío lo que tienes que hacer es comprometerte contigo. Qué bonito. Sí, yo no lo entendí en ese momento. Como que yo ya me comprometo, pensaba, ¿no? Y no, pero me fui a casa y pues los días siguientes pensaba, bueno, ¿en qué punto no me estoy comprometiendo? Porque si mi amigo ve que me dice esto, pues igual es que él ve algo que no veo, ¿no? Como suele ser habitual, que no vemos pues nuestra espalda, ¿no? Nuestra mochila, ¿no? Entonces empecé pues como a listar en qué medidas pues yo no me estaba comprometiendo, ¿no? Bueno, pues igual pues se puede cuidar un poco más la alimentación, puedo cuidar esto, ¿no? Entonces, claro, toqué el tema laboral, ¿no? Digo, no, pues claro, yo estoy en un sitio que no quiero estar, ¿no? Entonces, ahí sentí donde me estaba engañando, ¿no? Que seguía como manteniendo un trabajo que no me estaba llenando. Entonces te pones a estudiar integración social. Sí, eso sí que ya fue estrategia, ¿no? Es como decir, si decido trabajar con personas, ¿cuál es el camino más rápido para trabajar con personas, ¿no? Bueno, básicamente, en ese momento yo tenía una hipoteca, entonces como que no podía estar pues como 4 años haciendo una carrera, ¿no? Así, tomándome un tiempo para estudiar, pues psicología, que es lo que me gustaba, ¿no? Entonces vi que el camino más rápido era hacer pues lo que es un ciclo de formación de grado superior, ¿no? De integración social, como la forma más rápida para entrar en el mundo laboral, ¿no? Y a partir de ahí pues fue así, entré en el mundo laboral, empecé a trabajar en un centro de menores, que también era como la forma más rápida de aprender, ¿no? Y pues por impacto, ¿no? Entonces, los centros... ¿En Barcelona? No, en Igualada, que es donde soy nacido, ¿no? Entonces, pues como estaba buscando esta forma rápida de entrar en un mercado laboral, y a partir de ahí sí que calmarme y empezar ya pues a seguir estudiando, pues evidentemente tenía que formarme casi de cero, ¿no? Y desde ahí pues empecé pues a buscar formaciones, cursos, ¿no? Y empecé por la pedagogía sistémica. Ahí te diste cuenta ¿cómo era en el centro de menores que la sistémica era? ¿Cómo te diste? Cuando estudiaba integración social ya empecé a ver con qué colectivo quería trabajar y qué herramientas necesitaría para trabajar con
con este colectivo, ¿no? Que era el colectivo de jóvenes, adolescentes, jóvenes, ¿no? Y me interesaba especialmente el tema de las drogadicciones. Y, bueno, el consumo de drogas en general, pero como la prevención. Entonces, pues sí, pues no es lo mismo estudiar esto con 20, que vas andando, ya con 30 y algo, pues entonces ya tienes que levantar la cabeza y decir, bueno, ¿esto va en serio? O sea, que no tienes tantos años para aprender, o sea, ¿qué necesito, no? Entonces, pues Ser más práctico. Sí, sí. Y entonces, pues, paralelamente a estudiar integración social, pues hacía este máster de pedagogía sistémica con la intención de, sobre todo, de tener muchas herramientas que me abrieran y me permitieran, pues, trabajar no solo desde lo aprendido en la formación reglada, sino conseguir, pues, otras herramientas que, bueno, pues, como la pedagogía sistémica, que da este enfoque del que hablaremos ahora, ¿no? De las constelaciones. ¿Y sobre qué va la terapia sistémica? El enfoque sistémico, digamos, lo que... Y a mí es una forma de ver del mundo también, ¿eh? O sea, es como que lo que entiende es que las personas estamos unidas por hilos invisibles, ¿no? Que son emocionales, el vínculo emocional, ¿no? Y que este vínculo, que es como si fuera, pues, como un tejido, ¿no? En cada nudo hay un elemento del sistema, ¿no? Una persona. Entonces, que todos estos nudos forman todo el tejido, y que no puedes entender a uno de los nudos, o sea, a una persona, sin entender cómo está dentro de este tejido más grande, que es lo que llamamos sistema, que entenderíamos que es la familia. Entonces, esta sería un poco así brevemente explicada y metafóricamente la sistémica. Y tiene mucho que ver los antepasados, ¿no? Claro, el tejido no es el tejido de mis padres, mi pareja, mis hijos, ¿no? Sino es mis abuelos, mis bisabuelos, ¿no? O sea, bueno, pues tiramos hacia atrás en generaciones porque todos ellos forman parte de este tejido, ¿no? Incluso de las partes más antiguas del tejido, ¿no? Pero en el trabajo sistémico acostumbramos a tirar como hasta como mucho 4 o 5 generaciones atrás, Bastantes, ¿no? sí. Que ya es mucho, porque ya se pierde veces mucha información. O sea, yo no sé casi nada de mis tatarabuelos, ¿no? De mis bisabuelos todavía tengo una foto, pero mis tatarabuelos casi nada. Entonces cuesta muchísimo ya trabajar con información tan antigua, ¿no? Pero, por ejemplo, los budistas, cuando hacen, no sé cómo lo llaman, ¿no? Pero cuando limpian la energía que se ha ido acumulando a través de sus generaciones, trabajan hasta 7 generaciones. O sea que, en cierta manera, y ellos saben de esto, ¿no? O sea, ¿Y esto lo pudiste aplicar a la drogadicción? Prevención de drogodependencias. O sea, yo trabajo con jóvenes en los que empiezan a consumir, pero aún no hay una adicción instaurada. O sea, Que son, bueno, pues claro, imagínate, tienen pues, todos los jóvenes números. 15, 16 años, ¿no? Que empiezan a fumar porros, ¿no? Y este consumo pues empieza a ser habitual, entonces pues poco a poco pues van generando un hábito, ¿no? Entonces este hábito no es una adicción en muchos casos, ¿no? O todavía no es una adicción. Entonces yo trabajo en estos momentos en que eso lo llamamos prevención. Claro, qué interesante. Entonces, ¿cómo aparecen en tu vida las constelaciones? Pues porque estudié pedagogía sistémica y me encantó y me sirvió para hacer mi trabajo personal, para explorar mi familia, mi tejido, ¿no? Y poder como ver, comprender, sí, tener comprensiones de pues estos nudos, en cierta manera, donde te quedas atado, ¿no? Inconscientemente. Y entonces vi que la pedagogía sistémica está bien enfocada, pero está totalmente enfocada al ámbito pedagógico, ¿no? Y yo no venía del ámbito pedagógico, sino si acaso del ámbito psicológico o social, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que seguía necesitando pues más herramientas, ¿no? Entonces ahí pues digo, bueno, pues ¿y ahora qué, no? Pues bueno, pues sigo. Entonces empecé a estudiar constelaciones familiares. Porque entonces no se podía... un segundo. Entonces, por ejemplo, la terapia sistémica es la base también de la biodescodificación, ¿no? La biodescodificación aquí donde la... Pues la verdad es que yo la biodescodificación no la conozco muy bien, la entiendo que es una forma de trabajar sobre los nudos emocionales, ¿no? Sí, si es así, creo. Y digamos que el objetivo es el mismo, ¿no? Creo que es desenredar una parte del hilo emocional que se ha quedado en algún momento de la historia familiar
se ha quedado mal solucionado, ¿no? Y a través de las emociones tratáis las adicciones, las drogodependencias. Las drogodependencias en sí es más complicado que eso. O sea, sí que es verdad que yo con que trabajo en prevención, y trabajo en prevención precisamente porque yo siento que las personas, los profesionales, los compañeros que trabajan en adicciones tienen como, bueno, muchísimo mérito, ¿no? Porque es un trabajo muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, se necesita muchísima paciencia, muchísima insistencia, o sea, mucha contención, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha tirado el trabajo con jóvenes. Entonces, con jóvenes, pues yo no me encontraba tanto en situaciones de adicciones, ¿no? Sí, en situaciones de desestructuras familiares, de desconexión emocional con ellos mismos. Entonces, en la prevención sí que trabajo desde lo emocional, pero no solo desde el vínculo emocional, sino también desde lo mental, ¿no? Desde el logos, ¿no? Porque un joven, pues, ellos se están construyendo ellos mismos, ¿no? Y la idea es que tienen que reflexionar sobre su vida, dónde van, ¿no? Entonces, trabajamos lo emocional, pero también pues lo racional. O sea, las constelaciones no solo son emocionales, sino que el hilo es lo emocional, ¿eh? Pero digamos que el enganche, uno se ha quedado enganchado en alguna historia familiar porque lo has comprendido mal. Y entonces en esta fase con los jóvenes tú puedes observar el origen de muchas de las drogodependencias. Sí, eso sí que es así, en cierta manera, y puedes ver como una tendencia, ¿no? Si hacia dónde iría esa persona, de cierta manera, si no intervienes o si la persona en su vida no da un giro, ¿no? Pero sí que puedes ver que hay ciertas dinámicas familiares, ¿no? Que le llamamos, pues esto, pues enredos familiares o dinámicas que favorecen ciertas conductas. Y algunas conductas sanas y otras conductas que no son sanas, ¿no? Entonces, Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, ¿no? Mira, yo cuando estudiaba hubo una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Que decía, mira, las drogas son una búsqueda de la figura paterna. Qué bueno. Es muy biodescodificación Sí. esto también. Claro, yo pensé, hostia, esta afirmación como, bueno, aparte de dura, ¿no? Como muy sencilla en el sentido de que como que lo resumía en esto, ¿no? Resuena en parte. Y entonces digo, vale, pues entonces voy a empezar a trabajar con padres, con los padres de los varones, ¿no? Y entonces empecé a ver que no era tan fácil esto. O sea, que la frase es muy fácil, la dinámica interna inconsciente es muy fácil, pero cuando trabajamos ya con personas, pues eso ya no es así de fácil, ¿no? O así de simple, ¿no? Diría. Entonces ahí empecé a ver que no era tan fácil trabajar con los padres sin el permiso o sin incorporar, por ejemplo, a las madres. El Entonces, sistema, al final, claro. ¿no? Sin incorporar el Exacto, sistema. ¿no? Entonces era como que el hijo, por ejemplo, puede buscar la figura paterna, pero eso tiene que hacerse pues también con permiso o ayudando a que la madre encuentre otro lugar y pueda permitir el movimiento del hijo hacia el padre, ¿no? Y después pues vas viendo que esto se complica un poco más porque no es lo mismo, por ejemplo, pues la marihuana, que sí que para mí sistémicamente es una búsqueda de la figura paterna, pero el alcohol ya no es tan claro porque ya depende si es chico o chica, entonces el alcohol tiene más que ver con tomar algo que faltó, entonces ahí sí que puede ser tomar algo que tiene que ver con la madre. Entonces ya la cosa se va matizando como la vida misma, ¿no? Que no es tan simple, ¿no? Muy interesante. ¿Y ahora mismo dónde estás aplicando todo esto? ¿En Sant Cugat? Sí, bueno, yo desde hace un tiempo decidí trabajar para mí porque tenía muchas ganas de explorar este territorio de lo sistémico, ¿no? De los vínculos inconscientes, y entonces desarrollé un proyecto de prevención de drogas que lo primero lo desarrollé en Igualada, que es donde yo vivía, y después me trasladé con mi pareja a Sant Cugat, que es donde vivo ahora, y ahora mismo el proyecto lo estoy desarrollando gracias al Ayuntamiento de Sant Cugat, ¿no? Que apostó por este tipo de enfoque. Entonces ahí montamos lo que se conoce como una asesoría sobre drogas para jóvenes y familias. Es un recurso municipal, digamos que esto para mí era importante, que las familias no tuvieran que pagar por ese trabajo, y entonces básicamente pues creamos esa estructura y la idea es trabajar con los jóvenes, pues informando, asesorando sobre sus consumos, ¿no? Y trabajando en cierta manera esto que os comentaba antes, la construcción de la identidad, ¿no? Ayudarle a reflexionar, y con la familia pues estos enredos, es decir, dónde algo no está resonando bien, cuál es la dificultad, que a veces el consumo lo que hace es
como una banderita, ¿no? Que está diciendo, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Entonces ponemos la atención en, es que a mí lo que me preocupa es que esté fumando porros o que esté consumiendo esto. Pero entonces empiezas a ver que realmente la preocupación no es esa. La preocupación, no, sí, es que hace tiempo que veo que mi hijo no es feliz, veo que nos estamos enganchando mucho. Entonces, cuando exploras, ves que el hilo, o sea, el nudo, no es el consumo. Que el consumo es como el síntoma. Desencadenante. El síntoma, exacto, ¿no? Y que es este síntoma el que yo cojo y nos permite explorar lo que hay detrás. De síntomas hay muchos. Consumo Es de como drogas, una careta y ya está. los trastornos alimentarios, el bullying, estos son síntomas. Entonces, si te quedas mirando el síntoma, pues vale, pues es una forma de trabajar lícita, pero a mí me gusta pues explorar qué es lo que mueve a una persona a desarrollar un síntoma de este tipo, ¿no? La raíz. Yo voy a hacerme una sesión de terapia sistémica. ¿Qué es exactamente experimentalmente? ¿Cómo se experimenta esto? De hecho, para ser sinceros, cada tipo de terapia es a medida. O sea, no hay una forma. Y de hecho, si te quedas atrapado en la forma, En el protocolo, te olvidas de la persona. Creo que era Jung que decía, conoce todas las técnicas, conoce todos los recursos, pero cuando estés con una persona cara a cara, lo que tienes que ser es un ser humano. Entonces, yo esto lo cojo como máxima, ¿no? La Biblia. Sí. Entonces, cuando te pones delante de una persona, pues es cómo resuenas con él. O sea, qué es lo que sientes ahora mismo que es importante, ¿no? Entonces, a veces es aplicar esta terapia sistémica como os lo explicaba, pero a veces no. Entonces, claro, si la persona dice, no, es que yo quiero terapia sistémica, ¿no? Bueno, esto no es un supermercado, ¿no? O sea, lo que se trata es cuál es tu preocupación, ¿no? Y vamos a ver desde dónde lo vamos a enfocar, ¿no? Tú hablabais de la biodescodificación, yo no la conozco personalmente, sí que más o menos he oído hablar, pero al final estos son herramientas para ponerte al lado de una persona y escuchar qué le está pasando en su alma. Y esto para mí es lo único importante, ¿no? Y a veces es tan fácil simplemente como escuchar que la persona, lo que digo yo, que se explica su propia historia. Entonces, al explicarse su propia historia, la misma persona se va dando cuenta de que el nudo no era aquello que se pensaba que era, ¿no? Entonces, que igual lo que necesita es otra cosa, ¿no? Y a partir de aquí, pues sí que desarrollo pues la sistémica o trabajo corporal a veces, si la persona está muy desconectada de su cuerpo, o simplemente cerrar los ojos, algunos ejercicios de conectar con el corazón, lo que llamo yo, pues sentirse a él mismo, ella misma, ¿no? Y entonces depende muchísimo de la persona. Muy bien. Y para que lo entiendan un poco en casa, por ejemplo, una constelación, ¿en qué consiste? Que es un poquito más, no sé si es más complejo, no conozco tanto la terapia sistémica, no sé si la constelación es más Sí, la constelación vivencial. sería como una forma de hacer terapia sistémica. O sea, yo si trabajo con una persona en, digamos, consulta individual, lo que hago es sacar pues unas maderitas, ¿no? y que sirve, como ahora explicaré las constelaciones, para mí el potencial, la fuerza que tiene es la imagen. Sí, ahora cuando venía aquí pensaba, bueno, ¿qué es lo importante de las constelaciones, no? Para mí, más allá de estos hilos energéticos o emocionales que se mueven, es la imagen que una persona tiene de su sistema familiar. Entonces, cuando sacas de tu cabeza o de tu corazón una imagen de cómo tú ves tu sistema familiar, entonces algo ya se desenreda de por sí, porque fíjate que cuando empiezas a pensar mucho, como lo que me pasa en casa, tengo esto, tengo lo otro, como que ya te empiezas a Te perder. metes ahí dentro, ¿no? Sí. Lo ves en 3D. Te falta perspectiva, ¿no? Entonces, la terapia sistémica incorpora toda esta imagen del sistema. Entonces, esta herramienta de los muñecos o una constelación, que sería un trabajo en grupo, ¿no? Lo que te permite es que tú te posicionas fuera y lo que tienes es una imagen que tú ves de lo que es tu familia. Entonces ahí empiezas a entender. Ah, mira, claro, es que este está mirando hacia el otro lado. Ah, yo es que, pensaba que estaba mirando a mi hijo, pero yo no estoy mirando a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy mirando, no? Entonces, dónde estoy mirando, esto ya empieza a tener como tono de solución. Porque la persona deja de estar enfocada en el problema y empieza ya con una pregunta, ¿dónde estoy mirando? Ya empieza a enfocarse en una solución. O
O sea, las preguntas nos abren y nos empujan. Pero en cambio, cuando me quedo enganchado en lo que no funciona, no hay nada más. Y estamos metidos ahí en el meollo y no podemos verlo porque estamos de frente viendo a la gente. Entonces, coges y sales y lo ves con perspectiva desde arriba. Bueno, desde arriba no, ¿eh? Que no... Bueno, desde arriba, ¿no? Desde el lado. Con perspectiva, ¿no? Con perspectiva, pero para sí. que lo entienda un poco la gente, porque claro, a mí me apasiona este tema, pero lo entiendo perfectamente, pero alguien dirá, ¿muñecos? La situación, no entiendo, ¿no? ¿De qué están hablando? Vale, ¿Cómo pues vamos a sería imaginarlo. representando? Vamos a imaginarlo. Ajá. Porque cuando empezamos a hablar de una imagen, si yo te digo, visualízate a ti dentro de una habitación blanca, ¿no? Entonces, y ahora visualiza que tienes a tu padre en la misma habitación, ¿no? Pero ¿dónde está? Y él dónde mira y dónde estás mirando tú. Entonces, vale, y ahora pues incorpora a tu madre, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está mirando cada uno? ¿Y tú? ¿Dónde miras? ¿Vale? Pues esta escena de 3, eso sería una constelación. Entonces, el tema es que antes de hacer esta imagen, partiríamos de una pregunta. O sea, como terapeuta, yo cojo a la persona que viene con una preocupación, digamos, y le pregunto, ¿qué es lo que te preocupa ahora mismo? O sea, ¿cuál es el motivo que te sientes aquí? ¿No? Porque, cuidado, sentarse delante de un grupo para exponer algo que te está incomodando, Tienes que estar mal. Sí, hay algo que te está apretando, que digo yo, ¿no? Entonces, cuando uno hace el gesto de sentarse delante de un grupo y se sienta, de golpe mira, wow, es la sensación de que esto va en serio, ¿no? Entonces, ¿qué título le pondría a mi preocupación? ¿No? Entonces, no buscamos grandes explicaciones de, es que me pasa... No, o sea, brevemente, como si fuera un título. ¿Qué es lo que te duele en el alma? ¿No? Entonces, a partir de este tema, le pregunto, ¿qué es lo que quieres conseguir? O sea, aquí ya enfocamos hacia, vale, si esto va bien, pues a veces les digo que va a ir bien. Pero si esto va bien, ¿dónde te ves tú dentro de un día, 2 días, dentro de una semana? O sea, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Y cómo vas a saber que lo has conseguido? Porque seré muy feliz, que es muy habitual decirlo. No, en lo concreto. Porque habrán cambios. Porque me despertaré con ganas de levantarme, por ejemplo. Porque no discutiré tanto con mi hijo. O sea, cosas muy, muy, muy concretas y que sean fenomenológicas, o sea, que puedas comprobarlas. Palpables, ¿vale? Porque hay el riesgo, ¿no?, de que se quede en una idea. No. Esto va en serio. Esto es una cosa real, ¿vale? Por lo tanto, significa que la persona tiene que saber que esto ha ido bien. Entonces, con estas 2 preguntas, entonces, a partir de aquí, sí que le pregunto hechos relevantes o importantes de su sistema familiar. Es decir, que esa persona recuerda que haya pasado. Hechos. Fíjate que aquí ya nos remitimos a cosas, o sea, momentos de la historia que ha habido intensidad emocional. Y seguramente, pues como nos sucede, que no siempre tenemos herramientas para resolverlas, por ejemplo, pues la muerte de un familiar, un divorcio, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, un aborto, o sea, situaciones emocionales que han sido difíciles y que de alguna manera no hemos sabido resolver. Entonces, ahí ya hay un nudo emocional, algo que no se ha resuelto. Entonces, lo que vamos es a explorar eso. Entonces, la persona, pues a veces tiene más información de su familia y otras veces casi no tiene. Pero que no tenga información ya es información. Y ahora la pregunta es, ¿salen cosas que ni saben que hay en el sistema? ¿Cómo las abordas cuando salen? Pues eso es habitual. Por ejemplo, que un nudo, o sea, es como un patrón de conducta que está teniendo la persona que le está dificultando, tenga su nudo no en ella misma, sino en algo que sucedió, por ejemplo, 2 generaciones atrás. Vamos a inventarnos algo, ¿vale? Nos lo inventamos, pero que no... Abusos. Puede ser abusos, pero vamos a rebajar el tono para que nadie que nos esté escuchando fuerte, ¿no?, le resuene y se le remueva algo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues una separación. Pues un hombre que siempre se separa, o sea, se ha separado ya 3 veces, ¿no? Y viene preocupado, pues porque mira, pues estoy empezando a notar que hay como un patrón. O sea, me enamoro,
aguanto 2 años y cuando llevo 2 o 3 años, las dejo, ¿no? Entonces, la persona ya se ha dado cuenta de que algo ya se está repitiendo, ¿no? Como que tiene que abordarlo porque, bueno, al principio igual era mala suerte, pero 3 veces ya se empieza a molestarme, ¿no? Entonces, bueno, pues lo exploramos y ponemos pues la última pareja, igual ponemos anteriores parejas, igual, depende de cada situación, ¿no? Entonces ya empezamos a preguntar, bueno, ¿tus padres? No, mis padres bien, han vivido toda la vida juntos, ¿no? Ya os digo, esto es un caso inventado, ¿no? ¿Y tu abuelo? Bueno, mi abuelo se iba con todas las mujeres que conocía. Entonces uno ya empieza a ver que ya resuena esto con lo que él está explicando, ¿no? Entonces pues bueno, pues vamos a explorar esto, ¿no? Entonces empezamos a poner representantes, ahí donde hacemos la constelación, digamos, esta representación grupal, empezamos a poner pues representantes del abuelo, de la abuela. Entonces ahí empezamos a ver ya qué pasó, ¿no? Entonces igual pues empezamos a ver que los representantes, y eso ya tenemos que explicarlo, ¿no? Que están representando a los miembros de esta familia, resuenan, y resuenan significa que están sintiendo emocionalmente o físicamente lo mismo que sentiría el antepasado. Y esto, que ahora mismo alguien puede escuchar y decir, ¿esto tan esotérico? Casi nadie se lo cree, pero cuando lo viven, no cabe duda al creer, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, tampoco se sabe, ¿no? Ni cómo funciona. Mira, cosas tan increíbles como, por ejemplo, sale un representante a hacer la constelación y empieza a quejarse de la rodilla, ¿no? Y entonces la persona que está haciendo su constelación, el cliente o el que tiene la dificultad, dice, ¡qué fuerte! Dice, a mi padre le operaron hace una semana de la rodilla, ¿no? Eso son lo que llamamos resonancias. Digamos, ¿desde dónde se explica esto? Mira, a mí cuando yo estudiaba me explicaban, tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿no? Que en cierta manera lo que sucede de fuera se vemos en otra persona, y nos resuena dentro por ese tipo de neuronas que resuenan con la información que trae la otra persona. Eso es una forma de entenderlo. Es una forma casi, podríamos decir, que podríamos entenderlo desde la ciencia. Si queremos, lo podemos hablar energéticamente. Todas las personas tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético. Entonces, este cuerpo energético, que no lo vemos, pero está, y puede sonar esotérico esto, pues para la física cuántica esto está clarísimo. Y de hecho, yo siempre pongo el ejemplo de que yo hablé con una persona que estaba haciendo un máster en IES de business, y me parece que es el mejor de Europa, que vale 100.000 euros un año, y me explicó, lo primero que hacemos nosotros somos constelaciones para los sistemas empresariales, y porque a ti te llega un currículum, dices, vale, el currículum es perfecto, vamos a ver qué va a suceder o cómo se va a llevar con el sistema de la empresa, porque una cosa es el currículum que lleves tú y otra cosa es cómo te vayas a relacionar, ¿no? Entonces, para los que necesitan más esa parte científica, ¿no? Se está utilizando en las empresas. Sí. Hace poco leía un libro de Jean-Pierre Garnet, que es un físico cuántico, y lo leía, uno que se llama Cambia tu futuro a través de las aperturas temporales, que sí que tiene un punto de libro de autoayuda, ¿no? Pero este hombre es físico, y lo leía y sentía que nunca de todos los libros que he leído, había sentido tan cerca la espiritualidad de la ciencia. Es que el tema es que no está tan lejos en realidad. Ahora mismo no. Se había estado a años luz. Cuando estudiaba historia de la psicología, por ejemplo, pues veía como la Edad Media pues se rompe un poco con esta parte más espiritual, ¿no? A través de todo el tema religioso que hubo. Pero como que se separaron tanto que ni se reconocían, ¿no? Entonces, ahora mismo siento que están muy, muy, muy cerca, ¿no? Entonces, para las personas que necesitan estas comprensiones más mentalmente, y que Perfecto. Está bien, pues entonces pues se lo explico desde aquí, ¿no? O sea, mira, para la física cuántica, o para al menos algunos físicos cuánticos, Dios no es una creencia, es una certeza. Entonces, ¿qué significa esto, no? Entonces ahí se abre su espacio de comprensión, ¿no? Su mapa, empieza a ver que desde ahí puede entenderlo, ¿no? Entonces, pues desde la neurociencia pues podríamos hablar de estas neuronas que vibran, ¿no? Y con lo que le sucede pues al otro, ¿no? Y a un nivel energético podríamos decir también que todos llevamos toda la información de nuestros antepasados.
aunque no la conozcamos, pero inconscientemente en nuestras células se mueve esta información, ¿no? O también se explica que hay una información en el campo, ¿no? Que cuando tú tienes la intención de poner en esa persona la energía de tu padre, pues llega y reacciona como tu padre. Claro, para que lo entiendan un poco, es como crear un teatro. Yo, si voy a hacer una constelación, me pongo fuera y decido que una persona, incluso sin que lo sepa, ¿no? Decido que esta persona es mi padre, que esta persona es mi madre, que estos son mis hermanos, y ellos van moviéndose según lo que sienten. Exacto, muy bien explicado, es así. De hecho, es que, claro, explicar algo sin visualizarlo es difícil, ¿no? Entonces, quien nos esté escuchando, pues a ver cómo lo entiende esto, ¿no? Pero sí, vendría a ser como una representación teatral, pero claro, no es un teatro. Si lo que hacen es precisamente lo que estás explicando. O sea, digamos, yo le digo a la persona, vale, pues vamos a trabajar un tema. Y ella dice este, vale. Entonces digo, cógete un representante del grupo en el que estamos que te va a representar a ti. ¿Vale? ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues mira, te levantas, le invitas a salir, eso sí es voluntario, si la persona no quiere salir, pues no sale. Entonces la persona lo ubica en el espacio que tenemos para trabajar. Entonces, y si la persona nunca ha hecho constelaciones, dice, ¿yo qué tengo que hacer? El representante, ¿no? Nada, no tienes que hacer nada. Sentir. No, pero ¿qué piensas? Nada, no pienses nada. Es sentir el cuerpo y si a nivel emocional se está moviendo algo. Yo intento bajarlo mucho al cuerpo, porque el cuerpo no engaña. Y de hecho hay gente que llora y que reacciona muy raro y yo creo que se impresionan más. Claro, los que no creen conectan más incluso a veces. Como la conexión es directa. Exacto, ¿no? Y el que cree está más dándole vueltas. Sí, ¿no? sí, dice, pues es que no sé por qué me pasa, porque ahora tengo ganas de llorar, ¿no? Y ya yo estaba sentado y no tenía ganas de llorar. Y estaba bien, pero ahora me siento triste, ¿no? Entonces, claro, porque en cierta manera sí que es verdad que captas esta información del sistema y que está en lo que llamamos campo, que esto viene de la biología, o sea, esto es los campos morfogenéticos, ¿no? Entonces, o sea, no viene del esoterismo, sino que viene de la biología, ¿no? Entonces, sí, se coge una información que está en el sistema, que lo podemos llamar consciencia, lo podemos llamar gran mente, depende de términos de referencia. O sea, desde uno donde se sienta cómodo, utiliza unos términos de referencia u otros, ¿no? Pero al final, todos estamos hablando de lo mismo. Y que estas aperturas o estas conexiones, igual, hace unos años atrás o yo qué sé, 50 años atrás sería casi imposible o solo está en manos de muy pocas personas, ¿no? Y ahora mismo, pues digamos que como dices de la física cuántica, estas aperturas temporales están muy abiertas, por lo tanto esta información, este acceso a esta inteligencia, esa consciencia superior, digamos, está muy accesible, ¿no? Y un ejemplo que pongo yo para que un poco entiendan este teatro. Yo la primera vez que fui a hacer una constelación puse a mi madre y a mi padre y yo los colocaba al principio y a mis hermanos. Sí, y entonces dejaba ir y ya el constelador empezaba a preguntar. Pues mi madre y mi padre se fueron de la habitación. Se fueron de la habitación, ellos como que no iba con ellos y mis hermanos me cogían súper fuerte. Entonces yo me impactó mucho, ¿no? Ver realmente cómo se expresa la situación familiar. Y bueno, es para poner un ejemplo de cómo verían, ¿no? Que es eso lo que tú dices. O el padre está mirando para un lado, la madre para otro, o tienen el conflicto y lo puedes ver ahí representado. Entonces habría también dos maneras. Una es diagnosticar y la otra, o saber la situación, y otra sería resolución. Sí. ¿O siempre se trabaja con la resolución? Mira, esto, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, para mí, lo que os decía, es importante, para mí, eso no significa que sea ni una verdad, ¿no? Sino que es la forma que he encontrado que me ayuda, ¿no? Entonces, lo importante es la imagen que expresa la dificultad, o sea, el nudo. Aunque no se solucione, poderla ver. Al menos empezar por ahí. Entonces, yo lo que busco es si esa imagen ha resonado en la persona. Es como esta cara de comprensión, ¿no? De que ahora entiendo, ¿no? O sea, eso hay momentos que sería suficiente. Porque la persona ya ha comprendido. Eso es descodificar, claro. Exacto, ¿no? Y entonces, esa comprensión en muchas personas es como decir, mira, tú ya tienes herramientas suficientes para resolverlo. Y entonces, si depende de la persona, si sientes que necesita algo más, entonces buscamos como qué camino de resolución sería bueno. Y aquí, eso ya es no más delicado, ¿no? Sino que sí que si hay personas o consteladores que sienten la necesidad de hacer lo que digo yo,
un regalito con un lazo. O sea, darle a la Acabarlo persona bien. con una imagen que sea completa. Yo personalmente no. A menos que la persona esté encerrada en un sitio interno que necesite beber agua fresca, ¿no? Como decir, necesito algo que realmente lo sienta con mucha fuerza y necesito ver cuál es la solución, ¿no? Como que la cara o el cuerpo de la persona ya lo expresa esto, ¿no? Pero si yo siento que la persona tiene fuerza, más bien busco esta confrontación. De decir, mira, esto se va a empezar a resolver por aquí y ahora va a depender de ti. Entonces la sanación a través del diagnóstico, claro. Diagnosticando solamente. El hacer consciente. Es exacto. De hecho, los humanos tenemos un atributo divino que es el más grande que podemos tener, que es la consciencia. Entonces, si uno es consciente, por lo tanto, ya no es inconsciente. O sea, ya no te está moviendo desde lo inconsciente, que es lo que nos duele. Porque mira, si yo sé que me peleo con alguien y sé por qué nos estamos peleando y sé dónde me está resonando, pues ya voy a buscar herramientas. Tienes ya la capacidad de movimiento. Exacto, pues lo hablo con él o simplemente dejo de verlo un tiempo. Yo qué sé, pero ya encontraré una forma, ¿no? Pero el tema es cuando me engancho con esa persona y no consigo ver por qué nos estamos enganchando. Entonces ahí es cuando necesito de alguien, en este caso la constelación, que me haga un espejo, ¿no? Que me diga, a ver, ¿dónde está el nudo de este tinglado, ¿no? Y entonces para mí ahí es donde la persona cuando hace esta cara de comprensión, eso tiene tanta fuerza que si lo dejaras allí, yo confío en que la persona lo va a resolver. Me encanta porque yo era un dilema que tenía, ¿no? Y es, tú pones todo el sistema, pones a los padres, pones a los hijos, pones todo el tema y tú estás ahí trabajando, ¿no? Claro, el trabajo es como un poco el no pedir permiso y resolver. O sea, esas personas que están ahí también las estamos tratando, pero a lo mejor han venido, ya nos ponemos en algo más espiritual, han venido a aprender eso. Si yo se lo estoy ahorrando haciendo esta constelación, ellos no están aprendiendo lo que han tenido que venir a aprender. Yo sí que lo estoy haciendo porque, bueno, es lo que he decidido hacer, comprenderlo así, pero yo no tengo derecho a decidir sobre los otros, ¿no? Entonces, igual dejarlo así abierto da pie a que cada uno trabaje lo suyo y yo estoy trabajando lo mío a poderlo comprender. Que luego mi energía, si cambia, evidentemente cambian los demás. Pero no puedo, no sé, es como no pedir permiso por mover esa energía de esas personas. Sí, un punto de delicadez también la siento aquí, ¿no? Como bueno, te estás metiendo en un sistema que no es el tuyo. Evidentemente sí que hay un permiso porque la persona te pide permiso, o sea, viene a buscarte la ayuda, o sea, ese es el primer orden de la ayuda. Que la No, ayuda pero digo la misma persona, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora quiero tratar a mis padres. No tengo derecho a tratarlos. Tengo derecho a tratarme yo en esa situación. Exacto. Eso seguro. Pero no a ellos. Eso, Y yo a veces lo he hecho mucho, quiero salvarlos a todos. No. Y he conseguido un efecto rebote, porque yo no tengo derecho a eso. Claro. Soy yo la que me tengo que tratar. Que eso luego tendrá una consecuencia, ¿no? Pero a lo mejor se hacen muchas constelaciones moviendo todo. Y quedarse ahí en el diagnóstico y ver las situaciones como me parece mucho respeto. Sí, y en ese caso, digamos que, para que no solo sea un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el movimiento, que llamábamos movimiento en el mundo? Sí, como este lenguaje que utilizamos en constelaciones, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que te va a ayudar en esto? Entonces yo siempre me ayuda bastante, o creo que es positivo, vamos, o útil, decirle a la persona, vale, mañana vas a tener que hacer algo. Sí, esto no se te va a mover solo. Qué bien. Porque hay... Muchos creen que sí, ya se moverá todo solo. Sí. Sí, y es verdad que a veces no depende que tú hagas algo. Pero si tú lo dejas en este mundo de la energía solo, ¿no? Claro, si tú no te hablas con tu padre y tú no vas a ver a tu padre, estás esperando que él venga a verte. No, o sea, no, la constelación salió que nos íbamos a reconciliar. Pero ya, yo pues, no hago nada. pues tendrás que llamarlo, ¿no? No, porque la constelación salía que los dos dábamos un paso, ya. Pues entonces sigue esperando, ¿vale? Porque eso es fantasía. Y el trabajo energético, sea constelaciones o lo que sea, uno de los riesgos más grandes que tiene es la fantasía. Y que no estemos en lo material, hay que materializarlo, Sí. hay que poner acción. O sea, los sufis dicen esto, o sea, no ser del mundo, pero vivir en el mundo. Claro. Entonces, si uno se queda esperando que todo se resuelva porque hay una conciencia mayor que lo va a resolver, mira,
La conciencia mayor yo creo que tiene mucho trabajo, por lo tanto uno tiene que asumir, porque cuidado con esto, porque no deja de ser otra forma de poner la solución fuera. Y esto, pues conocemos todos la industria farmacológica, cómo funciona, donde uno quiere resolver algo, toma una pastilla, entonces... Lo mismo, pero espiritualmente. Exacto. una pastilla y espiritual. eso es uno de los riesgos, para mí, como que se me despiertan las antenas con esto, ¿no? Y cuando alguien se sienta en una constelación a buscar esto, ¿qué hay que hacer aquí? Pues bajarlo. Qué Bajarlo a bonito. la realidad. O sea, no, ¿tú qué vas a hacer mañana? Entonces, llamaré a mi padre y quedaré a hacer un café. Eso sí. Entonces, porque si tú ya haces el paso de llamar, aquí tú ya estás apostando y abriendo un camino. Y Entonces, formando parte de... entonces, ahí sí que esta parte mágica de las constelaciones, que no son mágicas, ¿no? Pero, claro, si tú invitas a tu padre a un café, pues posiblemente tu padre ya vendrá mejor dispuesto, ¿no? Que si está esperando, si él tiene que llamarte, oye, ¿qué? Hace un año que no sé nada de ti, ¿no? Entonces, ahí ese paso que tú has dado, eso es lo que ya va a mover, ¿no? Para mí eso es muy, muy importante. O sea, las constelaciones no son mágicas, nos mueven a un nivel energético que no es visible, eso sí, pero no por arte de magia. O sea, uno va a tener que poner acción. Sí, justo. Llevar a lo práctico toda esa información. Es importante, sí, no estar tanto en el cielo y saber que... O sea, acceder, ¿no? Pero saber que estamos andando en la tierra. Sí, Unir es muy cielo y bonito. tierra. Exacto. Hay que bajar el cielo a la tierra. Y ese es el trabajo. Porque hay una información que se está moviendo muy, podríamos decir, del cielo, muy aérea, ¿no? Muy energética. Y hay un riesgo con esto. De que nos olvidemos de que mañana tenemos que levantarnos, ir a trabajar, de que la vida aquí en la tierra, ¿no? Es como, no, es que yo soy muy espiritual y no, a mí lo del día a día no me interesa. Cuidado que me estás pisando el pie, ¿no? Como Claro. pon la atención en el día a día, porque ahí es donde está la vida, ¿no? O sea, ¿Cuántas sesiones? ¿Con una es suficiente? Depende mucho. mira, yo he hecho una constelación personalmente. Tú, en tu vida. En mi vida me hicieron una. Qué bueno. Oye, Y, a ver, en el 2015, o sea, 4 años después, creo, sentí que se cerraba. madre mía. Y cuando hay un sobretratamiento de constelaciones, que es eso lo que he hecho yo, una encima de otra, ¿qué sucede? Se puede volver para atrás, se puede autoanular el tema. Yo creo que hay personas que lo necesitan, esta forma de verlo. O sea, es como que una persona, esta forma, el trabajo en constelaciones, le puede ayudar, por ejemplo, porque la imagen externa es una forma de ver tus conflictos. Tú puedes hacer terapia individual hablando, o corporalmente, ¿no? Y hay personas que las constelaciones le ayudan, porque esta imagen externa es como que te permite comprenderte desde otro sitio, ¿no? Entonces puede ser útil, ¿no? Sí que es verdad que es importante testear si esa situación que habías constelado está resuelta o no. No sería bueno hacer otra constelación hasta que no haya resuelto una. por Sí, ejemplo. o que se haya movido algo. Es que hay algunos estudios que dicen, hay muchas corrientes, ¿no? Pero hay una que dice que no se puede hacer otra hasta los 6 meses mínimo. Por ejemplo, Estaría bien. a mí me enseñaron una vez, no sé, que me decían, mira, tienes que hacer cuarentena. Significa, no tienes que hablar de esto con nadie durante 40 sí, días. decían eso, sí. Y eso es un acto de contención que es muy sanador. ¿Eh? Claro, porque ¿qué te pasó cuando acabas la constelación y viste la solución? Que tenías ganas de llamar a todo el mundo y explicarle lo que habías hecho. Y ahí pierdes la fuerza. Ah, sí. La energía se va por la boca, ¿no? Y entonces, cuando tú dices, no, mira, esto no tienes que hablarlo hasta dentro de 40 días, ¿no? ¿Qué sucede? Al cabo de 3 semanas ya empiezas a no acordarte de cómo había ido exactamente. Y después ya no tienes tantas ganas de explicarlo porque ha pasado tanto tiempo ya que ya no tiene gracia, ¿no? Entonces, eso ya no se está moviendo a nivel externo, sino que se está moviendo a nivel interno. Y se integra. Y se integra mejor. Entonces, cuando pasan 40 días, entonces, ¿cómo fue esa constelación? Ah, bien. Ya no tienes ganas de explicarlo porque ya está integrado, ¿no? O sea, es la necesidad que tenemos de darle forma que nos empuja a buscar la comprensión mental, ¿no? Pero cuanto más lo subas a la cabeza, menos fuerza tiene. Me Porque recuerda una frase que me dijo alguien cuando estaba viendo una puesta de sol
Y yo, qué bonita, qué bonita. Y me dice, si no la dices tanto, la sentirás más. Pues que Es era verdad. un amigo, pues... Pues ¿No? Lidia, tienes toda la razón. Es verdad, Sí. ahora me viene esto y es verdad. Si lo sacas, ya no te tratas, ¿no? Al final. Hay un valor muy, muy, muy grande en el silencio. Y muy terapéutico. Sí, sí. Y lo que hacen nos cuesta muchísimo sostener esos espacios de silencio en el que se va a abrir algo diferente, pero hay que dejarle ese espacio, ¿no? Cuando se da el sol, cuando se pone, hay 2 momentos del día que son energéticamente especiales. Entonces, cuando uno los está viviendo, tiene que callarse. Pero precisamente con que energéticamente es un poquito más intenso, es cuando cuesta más callarse. Y si estás solo, pues igual te callas. Pero si estás con alguien, pues... Incluso cuando estás solo, ¿no? Empiezas a expresar, no hay nadie. Y es porque a lo mejor no puedes asimilar eso, ¿no? Claro, Entonces tienes que concentrarte también y quedarte con eso. O el que se queja mucho y en vez de integrarlo, pues lo saca y a lo loco. Cuéntanos un poco cómo haces tú, dónde te podemos encontrar. Me parece que tienes un taller el día 7. Sí, mira, yo los talleres de constelaciones, bueno, los hago, ¿cómo se dice esto? Como para dar soporte a las terapias individuales. Pero, O sea, les aconsejas a los que hacen individual sí, que en vayan. algún momento, no todos, pero puede ser bueno pues hacer una constelación. Entonces, para que se dé este espacio, pues lo que hago es cada 2 meses hago uno. Bueno, lo hago junto con mi pareja, lo hacemos los dos, de hecho, un taller. ¿Y alguien que no hace terapia individual puede Sí, hacerla sí, también? claro. De hecho, lo normal es que acabe viniendo en personas que no vienen a terapia individual, ¿no? Claro. Pero en su momento lo creamos para dar ese espacio, ¿no? Pero la realidad es que no, que vienen personas... Y que vienen personas, mira, vienen personas a constelar algún tema. Vienen personas que, a ver, he escuchado en la radio, en Radio Castelldefels, he escuchado esto de las constelaciones, no me ha quedado muy claro, porque no se explica muy bien este Xavi, y quiero verlo, ¿no? Pues entonces que venga. Entonces participa como participante del grupo y puede escoger si quiere representar o no. Eso es libre, ¿no? Pero simplemente lo que llamamos observador. Entonces, en este papel de observador, si estás presente, es muy difícil que no te lleves comprensiones de tu sistema. Porque, por resonancia, o sea, lo que se da en el campo que llamamos, en la representación esta que estamos diciendo, inevitablemente te va a tocar a ti emocionalmente con algo que tiene que ver con lo tuyo. Hasta el punto de que igual en esa constelación estás viendo tu sistema familiar, ¿no? Entonces, a veces hay personas que vienen con la idea de constelar. Empezamos a las 10. Y dices, sí, yo quiero constelar. Digo, vale, pues igual dentro de un rato te llamo y hacemos tu trabajo, ¿no? Y empezamos, y cuando terminamos una constelación vuelvo a preguntar, ¿quién quiere constelar? Entonces esa persona ya no levanta la mano. Entonces, no, tú no querías constelar. No, ya lo he resuelto. Porque la comprensión de una constelación que no es la suya, esa comprensión es como que le abre... Hace reflejo. Y dice, ya está, ya lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues con eso, que alguien viene con la idea de constelar y no es necesario. Alguien viene con la idea solo de participar y está bien. Y alguien viene con la idea de participar y de golpe allí dice, sí, ahora es el momento de trabajar algo que me acabo de entender, ahora es el momento, ¿no? Entonces, las posibilidades son muchas. Entonces, estos talleres, el día 7, nosotros, Paula y yo, mi pareja, mi mujer, lo hacemos en Sant Just, en el Centre Essència, un centro muy bonito que está en la entrada de Sant Just. Y lo hacemos allí precisamente para no hacerlo en el mismo municipio donde vivimos. Ah, muy bien. Porque así las personas